Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. En este episodio vamos a desandar las ideas del capítulo Cómo cancelar la deuda del libro Lo que debemos saber sobre la inflación de Henry Hazlitt. La deuda pública es un tema que el autor no aborda en su libro La economía en una lección, pero sí le ha dedicado unas páginas en otras de sus obras. Es por ello que me pareció interesante incorporarlo a este podcast para nutrirlo de otro de los grandes tópicos que se tratan en macroeconomía. Comencemos por una simple definición. La deuda pública total es la deuda de todo el conjunto de las administraciones públicas. Un Estado puede adquirirla dentro del mismo país, con inversores nacionales, o en el extranjero, con inversores internacionales. Además, en ocasiones, la deuda pública es directamente adquirida a través de organismos internacionales que entregan financiamiento como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, ¿cómo y por qué surge? Sabemos que para financiar sus actividades, el sector público puede utilizar esencialmente tres medios: los impuestos, la emisión de dinero y la emisión de deuda pública. Los dos primeros factores ya han sido abordados en capítulos diferentes de este podcast. Aquí nos centraremos en la última opción. Cuando un país no puede afrontar todos sus gastos porque gasta más de lo que recauda, incurre en déficit público. Al necesitar una fuente de financiamiento, una de las decisiones que pueden tomar los hacedores de política económica es emitir deuda, es decir, realizar emisiones de activos financieros. Lo más común es que un Estado financie ese déficit mediante títulos de deuda como letras del Tesoro, bonos u obligaciones. El tipo de interés de estas emisiones va a depender de la confianza que tengan los mercados en que el Estado va a devolver el dinero. Las agencias de rating son las que ponen una nota a la probabilidad de pago o a la calidad crediticia de estas emisiones. De allí que existan distintos tipos de interés en cada país y esa diferencia la conocemos bajo el nombre de prima de riesgo. Por otro lado, existen diversas razones que pueden explicar el endeudamiento externo de un país. Entre ellas se pueden mencionar la necesidad de contar con fondos para hacer inversiones en infraestructura para el desarrollo productivo, catástrofes naturales que obligan al país a reconstruir una parte de su territorio, una mala gestión de entidades públicas y privadas que despilfarran recursos, entre otros. De allí que los efectos de la deuda externa dependan de las razones que la justifican. ¿Podremos entonces considerar que existen deudas buenas y deudas malas? Sobre esto le preguntaremos a nuestro invitado del día de hoy. Por último, es importante destacar que más que el valor absoluto de la deuda, lo que se suele considerar a la hora de analizar la viabilidad económica y financiera de un Estado es la relación entre la deuda pública y el PBI, sigla que responde a Producto Bruto Interno, es decir, aquella magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un año. A continuación hablaremos de este tema con Alejandro Rodríguez, máster en Economía por UCEMA y doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Actualmente, Alejandro es director de la licenciatura en Economía en la Universidad del SEMA y sus intereses de investigación incluyen el crecimiento económico, la economía monetaria y financiera y el comercio internacional. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Yashi, a vos por la invitación. Un gusto estar acá en tu podcast. Un placer, por favor. Déjame para comenzar que te pregunte, ¿por qué existe la deuda pública? ¿Por qué se da esto de que el Estado termina acudiendo de esta manera a su financiamiento? Bueno, a ver, la deuda es un instrumento que existe hace muchos años, creo que es tan vieja básicamente como las sociedades, y los estados recurren a la deuda, al financiamiento vía deuda, al igual que puede recurrir una persona, ¿está bien? ¿Por qué una persona, una familia se endeuda? Y básicamente porque en un momento dado del tiempo sus ingresos no son lo suficientemente grandes o amplios como para cubrir sus necesidades de gastos.
¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vos podrías pensar en un hogar que bueno, tiene algún gasto extraordinario en algún mes por algún tema de salud y, bueno, capaz que usa la tarjeta de crédito para financiar esos gastos. ¿Está bien? El Estado, en principio, uno diría lo mismo. Antiguamente los estados se endeudaban, por ejemplo, cuando entraban en una guerra, ¿no? Claro. Entonces, en una guerra tenés que gastar mucho para financiar, bueno, el pago de soldados, armas, digamos, todo el gasto asociado a un evento bélico, y se endeudaban. ¿Está bien? Por lo general, si ganaban la guerra, pagaban esas obligaciones que habían contraído, teniendo un superávit en los años posteriores, y a veces si perdían, bueno, se les complicaba un poquito el tema, pero básicamente esa era la historia del endeudamiento como empezó para los estados. Después se fue volviendo como una costumbre, ¿está bien? Y hoy en día la mayoría de los estados de los países tienen, digamos, un déficit fiscal crónico que se termina financiando con endeudamiento, ¿está bien? Y las razones ya no son necesariamente de guerras o alguna obra de infraestructura importante como pueden tener, sino que tienen que ver muchas veces con políticas fiscales expansivas, relacionadas, bueno, como muchas veces pueden ser con eventos negativos en la economía, por ejemplo, el último que tuvimos a nivel mundial, que fue la pandemia, ¿está bien? Y otras veces tienen, digamos, un déficit crónico por motivos ya más políticos, si querés, financiamiento, por ejemplo, antes de las elecciones, gastar plata para tratar de afectar positivamente el resultado electoral. ¿Está bien? Pero las razones básicas sí, simplemente son gastamos o el Estado gasta más de lo que recauda. Ahora, qué bueno que nos haces este recorrido histórico, porque otra de mis preguntas iba a ser, ¿desde cuándo existe esto? Si existe desde que existen los estados y quizá con el tiempo se ha ido generando mecanismos más complejos de deuda, y un poco entiendo por lo que nos decías que sí, que viene de hace largos años. Lo que conocemos ahora son otras formas de financiarse quizá, pero venimos ya con una larga historia de deudas, de deuda pública, podemos decir, que han tomado los estados. Sí. Además, hay que tener en cuenta que ha habido, a partir, si querés, de la segunda mitad del siglo pasado, un desarrollo en el mercado de capitales, ¿está bien? Que facilita muchísimo la captura de fondos por parte de las partes que están interesadas en endeudarse, que no solamente es el Estado, sino también pueden ser empresas, también pueden ser familias, en muchos países, en Argentina en particular no, pero en muchos otros países el desarrollo del mercado inmobiliario, digamos, se fundamenta principalmente a través del crédito hipotecario. Está bien que eso también ha tenido un gran desarrollo. Pero sí, los mercados de capitales han ayudado a captar fondos desde, obviamente, gente con muchos recursos, pero también gente de pocos recursos, muchas veces a través de lo que son los fondos de pensiones. ¿Está bien? Uno ahorra para jubilarse y muchas veces ese fondo de pensión que uno utiliza invierte en instrumentos de deuda pública. Bien, ahora hace un momento nos decías esta palabra que tanto escuchamos, hablabas del déficit y decías, bueno, el Estado muchas veces termina gastando más de lo que recauda. Mi pregunta es, ¿se puede vivir con déficit? A ver, en principio te diría que no, ¿no? Está bien, o sea, si uno se endeuda es porque la persona que le presta piensa que eventualmente va a cobrar de vuelta lo que prestó, ¿está bien? Y entonces para que el Estado que se endeudó pueda pagar esa deuda, eventualmente va a tener que tener un superávit, ¿está bien? Te digo esto que en principio porque lo cierto es que
En las últimas décadas ha habido un crecimiento como nunca antes visto en una época de paz. Está bien, en la Segunda Guerra podríamos pensar que fue distinto, pero en épocas de paz no ha habido tal crecimiento de la deuda pública como hemos observado en las últimas décadas. Al punto tal que yo digo, pero pará, ¿cómo se endeudan tanto los países? O sea, ¿cómo van a hacer para pagar esta deuda? Y bueno, veremos cómo lo hacen en el futuro. Pero no, en principio uno diría que no se puede vivir con déficit fiscal para siempre. Bien, ahora retomando esta pregunta que nos dejabas ahí para pensar, quiero también preguntarte un poco por eso. ¿Quién paga al final del día la deuda pública? Porque hay quienes dicen, bueno, en realidad en algún momento eventualmente el Estado va o a tener que emitir dinero para pagar esto o tener que aumentar los impuestos. Otros dicen, bueno, la deuda se puede pagar con crecimiento. ¿Cómo es eso? ¿Qué tanto de verdad hay en cada una de estas explicaciones? ¿Quién paga la deuda? Sería la pregunta. Bueno, a ver, si la pagamos con impuestos, la deuda, al final del día la paga la gente que paga sus impuestos, ¿está bien? Si la pagamos con emisión, también la paga la gente a través del impuesto inflacionario. O sea, la pérdida del valor de sus pesos, dólares o la moneda que sea que se use en el país. Otra forma de pagar la deuda es, en cierta manera, no es pagarla, pero bueno, es defaultearla, en cuyo caso el que la termina pagando la deuda es el que te prestó, ¿está bien? Entonces esos serían los mecanismos. Lo cierto del tema del crecimiento es cuando pensamos en la sostenibilidad de la deuda en, por ejemplo, términos de cuánto representa la deuda en relación al Producto Interno Bruto de un país, el PIB o el PBI, ¿está bien? Y si el PBI crece, ¿está bien? Entonces uno puede asumir más deuda, ¿está bien? Tomar más deuda sin afectar ese cociente, esa relación entre deuda y PBI, ¿está bien? Pero recordemos, la deuda tiene dos componentes, ¿está bien? Una es la parte de los intereses que hay que pagar para servir la deuda. La otra parte son las amortizaciones de capital. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo te pido prestado $100, Yashi, y te digo, bueno, préstame $100 y te voy a pagar una tasa de interés, por ejemplo, del 10% anual. ¿Está bien? Entonces, el año que viene, ¿tá? Yo te tendría que devolver, ¿cuánto te dije? ¿5%, 10%, 5%? Te tendría que devolver $105. ¿Está bien? Entonces, vos me puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Pagame los intereses y te vuelvo a prestar los $100. ¿Tá? Entonces, bueno, perfecto. Volvemos a entrar en este contrato de deuda y al año que sigue te pago los 5 de intereses y el capital, esos $100, lo podemos seguir refinanciando hacia el futuro. ¿Está bien? Entonces, muchas veces se piensa que ese capital no se paga, ¿está bien? Eventualmente, pero sí tenés que servir los intereses de la deuda. ¿Está bien? Y bueno, para eso vas a necesitar tener un superávit, a menos que pienses que podés tener uno de estos esquemas Ponzi, donde siempre vas a conseguir financiamiento nuevo para pagar esos intereses. ¿Está bien? Varios lo han intentado hacer y a la larga no funciona. ¿Está bien? Pero sí, con crecimiento uno puede, digamos, tener un poco más de endeudamiento, mientras que no crezca esta relación de deuda a PBI. Bien, déjame con esto último que decías, me gustó la expresión en Ponzi para esta explicación. Mi pregunta en este punto iba a ser, ¿hasta dónde un Estado puede tomar deuda? Y un poco vos ya nos respondiste con lo que estabas diciendo, bueno,
hay un techo, no es una cuestión de que uno puede estar constantemente tomando deuda para repagar la deuda. Ahora, ¿de qué depende ese techo? ¿Es un número en relación al PBI que uno puede establecer de manera matemática? ¿Depende de cada país? ¿Depende del contexto histórico? ¿De qué nos dirías que depende? Depende mucho de cada país, ¿está bien? Por ejemplo, Japón tiene una deuda en relación a su PBI inmensa, o sea, varias veces el tamaño de la economía japonesa. Si mal no recuerdo, creo que anda arriba del 300% del PBI, ¿está bien? Pero bueno, son japoneses, ¿está bien? O sea, tienen una credibilidad que, por ejemplo, los argentinos no tenemos. Claro. La deuda argentina debe rondar alrededor del 50% del PBI. ¿Tá? Entonces, si uno mirara esos dos números sin ningún contexto adicional, diría, uy, mirá, Argentina está muy poco endeudada, no debería tener problemas en acceder al mercado de capitales. Sin embargo, no tenemos acceso al mercado de capitales. ¿Y por qué? Y porque nosotros somos defaulteadores crónicos. ¿Está bien? No pagamos habitualmente nuestras deudas. El último default que tuvimos fue hace unos pocos años, ¿está bien? Y bueno, ¿qué implica eso? Que los acreedores no nos quieren prestar, ¿está bien? Entonces, Argentina tiene un ratio de deuda PBI muy bajo porque es un mal deudor, ¿está bien? Países como Japón tienen un ratio de deuda a PBI altísimo porque son buenos deudores, porque pagan sus deudas y el mercado confía en que van a poder generar los recursos suficientes en el futuro para poder servir esa deuda. ¿Está bien? Una relación más o menos normal para un país desarrollado de deuda de PBI puede rondar alrededor del 80-100%. Ahora con las últimas, digamos, crisis que tuvimos, principalmente vinculado con la pandemia, los países desarrollados andan alrededor del 120-130% de deuda a PBI. ¿Está bien? Ese es un número más o menos razonable al día de hoy, ¿está bien? Y básicamente depende de cuánto cree el mercado que estos países van a poder generar de recursos en el futuro para servir esa deuda. Clarísimo. Ahora, Alejandro, déjame que te pregunte, ¿en qué se basa un país a la hora de ir a tomar deuda en base a, digamos, los acreedores que puede, no sé si es que los puede elegir o también, como vos nos decías, está condicionado por quién le quiere prestar o no, pero ¿de qué depende que esa deuda sea adquirida por algún inversor privado o por organismos internacionales o por otros estados? ¿En qué se basa esa decisión? Bueno, a ver, los países, digamos, serios, en realidad hacen ofertas de deuda, ¿está bien? Y no tienen que salir a convencer a los acreedores de que compren esos bonos, ¿está bien? Digamos, hacen una licitación, por ejemplo, el Tesoro de los Estados Unidos dice, bueno, tengo estas necesidades de financiamiento y básicamente coloca esa deuda en el mercado sin tener que ir haciendo demasiados malabares. Los países como Argentina, la cosa es un poquitito más complicada. ¿Está bien? Tenés que salir a hablar con bancos, fondos del extranjero, convencerlos de que te vas a portar bien, mostrarle cuál es tu programa económico, cuáles son tus perspectivas de superávit y resultados fiscales en el futuro. ¿Tá? Y es un trabajo mucho más artesanal, si querés. Pero la mayoría de los países no suelen tener esos problemas, ¿está bien? De nuevo, no tienen esos problemas porque son países que tienen credibilidad y esa credibilidad se la ganaron a lo largo del tiempo portándose bien, pagando sus deudas. Nosotros en la Argentina, como te decía, somos defaulteadores seriales, bueno, nos cuesta más trabajo. Bien, déjame que te pregunte ahora si existe una deuda pública buena y una deuda pública mala, si vos las catalogarías así o no. Y esto te lo pregunto
tanto en base a en qué uno pueda llegar a gastar ese dinero, o también a veces lo escuchamos con términos ideológicos, digamos, tal gobierno tomó deuda y eso fue bueno, y tal otro tomó deuda y eso fue malo. Entonces, preguntarte un poco en torno a esto. Depende también de hacia dónde esté dirigido ese dinero, qué objetivo se tenga, si podemos catalogar a la deuda de alguna u otra manera. Sí, totalmente. A ver, pensemos de vuelta en términos de una familia. También al final los estados siguen siendo agentes económicos y tienen prácticamente las mismas restricciones presupuestarias que tiene cualquier hogar. ¿Está bien? Entonces, pensemos en una familia joven, ¿está bien? Que está pensando en comprarse una casa. Bueno, obviamente, una familia joven no va a tener los recursos como para salir y comprar una casa en efectivo pagando el 100% del valor de la propiedad. Entonces, ¿qué hace? Bueno, toma un crédito hipotecario. ¿Está bien? Un crédito a tasas razonables a un plazo largo, generalmente 30 años. ¿Está bien? Entonces, yo eso lo calificaría como un endeudamiento positivo para esa familia. ¿Está bien? Ahora, esa familia también tiene una tarjeta de crédito, o varias, en cuyo caso todavía es más complicado. Y de repente agarra y dice, bueno, empecemos a hacer viajes, ¿está bien? Comprar ropa, gastar, ¿está bien? Y total lo financiamos con la tarjeta de crédito. ¿Ah? ¿Cuál es el problema de la tarjeta de crédito? Primero, que es un crédito a cortísimo plazo, o sea, a fin de mes tenés que pagar el saldo de la tarjeta o financiarte a las tasas que te cobra la tarjeta, que son mucho más altas, ¿está bien? Y se empiezan a acumular esos intereses y en ese caso yo diría que esa deuda no es buena, ¿está bien? Lo mismo le pasa a los países. ¿Está bien? Un país puede agarrar y estar pensando en, bueno, vamos a hacer obras de infraestructura, también, por ejemplo, construir rutas, hospitales, lo que sea, y dice, bueno, vamos a tomar deuda para financiar esa obra pública. Y esa deuda, bueno, debería ser una deuda a largo plazo, ¿bien? A tasas razonables y que se va a pagar eventualmente con los servicios económicos que nos generen esas obras de infraestructura. O sea, vos pensás, bueno, si hacemos rutas de mejor calidad, va a haber más camiones que circulen, o va a ser más fácil circular, eso va a beneficiar al comercio, la economía va a crecer, vamos a recaudar más impuestos y podemos pagar esa deuda. Ahora, si el Estado, como suele suceder muchas veces, agarra y dice, bueno, vamos a endeudarnos para financiar gastos corrientes, también, por ejemplo, para pagarle el sueldo a los empleados públicos, bueno, ahí no está aumentando la capacidad productiva de la economía, no está generando a futuros recursos económicos que le van a significar al Estado una mayor recaudación, y ahí te preguntás, bueno, ¿de dónde va a salir la plata para pagar esa deuda? Y bueno, la razón va a ser principalmente, bueno, vamos a tener que subir los impuestos en el futuro para pagar esa deuda, y bueno, más impuestos en realidad te termina significando menos actividad económica, mayores ineficiencias, y es como la deuda de la tarjeta de crédito, en ese caso termina siendo algo negativo, mala deuda. Clarísimo. Déjame que te pregunte ahora si hay algún mito o algunos mitos en torno a la deuda pública que vos suelas escuchar a diario, ya sea en los medios de comunicación, o que creas que a lo mejor personas que no estudian economía pueden llegar a creer simplemente por desconocimiento o porque no se han adentrado en la materia. Mitos en torno a la deuda pública. ¿Se te ocurren algunos? Y a ver, uno de los mitos, creo yo, o errores, si querés, de la gente que no entiende del tema, es que, por ejemplo, dicen, uy, mirá cuánta deuda emitió este gobierno. ¿Está bien? Dicen, uy, mira, emitió 40.000 millones de dólares. Por ejemplo, el caso argentino con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que en 2018 entramos en un programa de financiamiento que fue único, si quieren, hasta en la historia del Fondo Monetario, donde creo que recibimos alrededor de 40.000 millones de dólares. ¿No? Entonces dicen, uy, mirá, se endeudaron 40.000 millones de dólares.
sea, aumentaron la deuda en ese monto. Pero lo cierto es que gran parte de ese endeudamiento con el Fondo Monetario fue utilizado para pagar deudas que venían del gobierno anterior. ¿Está bien? Entonces, gran parte de la deuda que emite un gobierno o un país en un año generalmente es para refinanciar la deuda que venía del año anterior, de los gobiernos anteriores. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que mirar principalmente en esos casos no es cuánta deuda emitió, sino cuánto aumentó lo que se llama la deuda total del gobierno. ¿Está bien? Entonces, si vos te endeudás hoy para pagar otra deuda, tu deuda total no aumenta. ¿Está bien? Mientras que si vos te endeudás para nuevos gastos, en ese caso sí. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el caso de la deuda argentina con el Fondo Monetario, en su gran mayoría se utilizó para refinanciar otras deudas. Y hoy en día seguimos en ese mismo camino, o sea, seguimos recibiendo plata del Fondo Monetario, pero que la utilizamos principalmente para pagarle al mismo Fondo Monetario los vencimientos de la deuda que veníamos teniendo desde del gobierno anterior. Pensaba, mientras te escuchaba, en esta famosa frase que hemos visto en los medios, en las redes sociales y demás, de muchas personas diciendo el no volvamos al fondo. Era una frase que se escuchaba mucho en esos años y que, bueno, es válida la aclaración, creo, porque también nos lleva a repensar esto que nos decías hace un momento. Bueno, veamos dónde fue ese dinero también. Sí, en gran parte se utilizó para pagar la deuda que había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que vencía durante el gobierno de Macri. Y bueno, por razones, digamos, macroeconómicas y demás, se le cortó el acceso a los mercados de capitales internacionales, entonces no podía refinanciar esa deuda en el mercado y recurrió al Fondo Monetario. Claro. Te hago una última pregunta, bueno, penúltima en realidad, porque ahora vamos a ir a la última pregunta del episodio, pero quiero preguntarte si nos tuvieses que describir la situación argentina actual en torno a la deuda pública. Entiendo que hay un montón de cuestiones para analizar y quizá podríamos dedicarle más que de un episodio a charlar solamente sobre esto, pero si nos tuvieses que decir cómo es la foto para finales de 2023, qué es lo que va a recibir el próximo gobierno, que todavía no sabemos quién va a ser al momento de grabar este episodio, quién va a ser el próximo presidente, pero qué es lo que puede llegar a recibir quien vaya a gobernar la Argentina a partir de 2024. A ver, como te decía antes, la Argentina, en comparación con otros países, no está tan endeudada cuando miramos lo que es la relación de deuda a PBI. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, uno podría ser optimista. El problema que tiene la Argentina es que está fuera de los mercados de capitales internacionales, no tiene acceso a esos mercados de capitales. Eso está, digamos, claramente reflejado en la prima de riesgo país, ¿bien? Que anda arriba de los 2.000 puntos, o sea, la tasa que tiene que pagar la Argentina sobre la deuda es 20% o sí, 20 puntos porcentuales mayor a lo que paga el resto del mundo, ¿está bien? Y el problema es, bueno, cómo servimos los vencimientos de deuda que tengamos, por ejemplo, en el 2024, que tiene un gran componente de deuda con acreedores privados, como también con organismos multilaterales. Y ahí es el problema. Con las condiciones de hoy, ese refinanciamiento parece imposible, ¿está bien? Pero bueno, si hay un cambio de gobierno, o incluso supongamos que sigue el mismo gobierno, supongamos que gana Massa, para hacer un ejemplo, y el nuevo gobierno de Massa, o el que sea, hace las cosas bien, ¿está bien? En términos de, por ejemplo, encaminarse hacia un superávit primario, liberar el famoso cepo, los controles de capitales, y demás. Bueno, esa tasa
a la cual el gobierno argentino hoy se puede financiar debería bajar, y la Argentina en ese escenario no tendría problemas para volver a tener acceso al mercado de capitales y poder refinanciar esos vencimientos que se vienen. Ahora, al día de hoy, ¿está bien? Los mercados parecen que no creen que eso vaya a suceder, y por eso tenemos esta prima de riesgo, como te decía, de 2.000 puntos, 20%. Bien, para terminar te voy a hacer una pregunta que se la transmito a todos los invitados que pasan por este podcast. Si tuvieras que recomendarle un libro a un joven que intenta comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? Ay, a ver, esto es algo más relacionado con mi corazoncito, ¿está bien? Yo tenía, creo que 17, 18 años, ¿está bien? Y uno de mis primeros trabajos fue digitalizar el registro de libros de la biblioteca de la Universidad del SEMA, donde trabajo actualmente. ¿Está bien? Y entonces me acuerdo, era un verano y me pasé todo el verano agarrando libros y entrando los datos de los libros en una computadora, ¿está bien? Para generar la base de datos de la biblioteca de la universidad. Y en eso de andar revisando los libros de la universidad, encontré un libro que se llama Capitalismo y Libertad, de Milton Friedman. Y me acuerdo que bueno, me lo puse a leer en el trabajo, no digan nada. Me tomaba así un ratito mientras ingresaban los datos a la computadora, e iba leyendo el libro de Capitalismo y Libertad de Friedman. Así que si yo le tuviera que recomendar a algún joven que está interesado en meterse en el mundo de la economía un libro, creo que sería ese. Excelente, me encantó la recomendación y la historia detrás. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Fue un placer tenerte con nosotros. No, muchas gracias a vos, Yashi, y encantado de haber participado. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberme acompañado una vez más. Los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast